temprano, sería bueno que cada domingo le tuviéramos que retrasar una hora al reloj, ¿verdad? Sí. Y sin avisar, para que pudiéramos llegar temprano sin problemas. Pues bienvenidos, hermanos, qué gusto que hoy estemos con puntualidad más de los que normalmente estamos. Quiero invitarles para que iniciemos, vamos a orar, pero pueden ir abriendo su Biblia ahí en el capítulo 3 de Daniel. Ahí vamos a tener nuestro estudio de hoy. Quisiera preguntar, hermanos, ¿alguno de ustedes pues, ha sido testigo o fue testigo de una acción valiente de otra persona, de alguien? Que usted viera que había una situación de peligro, alguna situación de riesgo y vio a una persona actuar con valor delante de los demás, obviamente, por eso usted pudo haber sido testigo. ¿Alguien de ustedes recuerda alguna situación así, haberla visto? Pues mi esposo la vivió, hermano, y se puso una pistola aquí. Cuando me pusieron una escopeta. Me pusieron una escopeta y dice, ¿no le tienes miedo? No le tengo miedo le digo, si Dios quiere, en este momento tú disparas y no me matar. Pero si Dios no quiere, pero ¿a poco Dios te puede? Ni Dios me puede hacer, me puede salvar o me puede llevar. Y me levanté de ahí, me fui con la escopeta. Y la traía cargada y ya preparada para disparar. Wow. No sé si alguno de ustedes ha vivido una situación que demanda valor o ha sido testigo de alguien que hace algo con valor. Y bueno, hoy vamos a hablar de eso, hermanos, y vamos a comenzar definiendo que el valor no es no tener miedo. Es muy diferente, ¿verdad? El valor es enfrentar el temor. Enfrentarlo y hacerlo de una manera en la que obviamente tenemos que exponernos nosotros, nuestra seguridad. ¿Y qué sucede, hermanos, cuando aplicamos esto a nuestra fe? Porque según lo que nosotros podemos pensar, hermanos, en un mundo que rechaza a Dios, en un mundo donde el que reina es Satanás, en un mundo donde todo lo que para el ser humano es normal, para Dios definitivamente no lo es. Porque es tan poco común observar hombres y mujeres, jóvenes o adultos, que se atrevan a mantener una posición de fe ante las presiones de ese mundo. ¿Por qué es tan difícil encontrar y pensar en personas que ante presiones sociales, presiones en el trabajo, presiones de los amigos, por qué es tan difícil observar personas que con valor, públicamente, defiendan su fe o representen al Dios que nos ha salvado y nos ha liberado del pecado? El asunto, el tema de la lección de hoy, si usted lo estudió, es que debemos estar dispuestos y listos para representar a Dios. Y eso, hermano, va a ser algo sobre lo que vamos a tener este estudio, porque vale la pena entender que cuando nos enfrentamos con valor o cuando somos desafiados a enfrentar con valor, a mantener nuestra posición, a defender nuestra fe, lo que estamos haciendo es representar al Dios en quien creemos. Ni siquiera se trata del asunto de nosotros. Se trata de nuestro Dios. Ahorita lo vamos a desarrollar, hermano, pero quiero traerle a la memoria el asunto de José, el otro joven del que también ya hemos hablado, valiente, que se mantuvo firme ante la presión de una mujer que intentó obligarlo o presionarlo a tener relaciones sexuales con él. Y cómo aún en lo privado, porque no había nadie más que ellos dos, él se mantuvo firme y con valor por Dios. ¿Se acuerda que dijo, cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Cuántos de nosotros aquí presentes tenemos tal convicción, que ya lo vimos hace unas semanas, tal convicción en lo que es Dios, en lo que demanda de nosotros y el estilo de vida que nos ha regalado? ¿Quién de nosotros es tan valiente como para que cuando vengan las presiones alrededor, para que cedamos ante esas convicciones, nos levantemos con valentía y defendamos y mantengamos nuestra posición? ¿Quién de ustedes? Miren, hermanos, si los cristianos fuéramos así, sería mucho más notorio que los cristianos son personas diferentes. Si fuéramos así.
Pero casi ya no vemos a los cristianos que sobresalen, ya no vemos el resplandor o la luz de los cristianos porque cedemos a las presiones y nos hemos hecho tan cómodos que hay un montón de justificaciones para ceder a las presiones. Y vamos a ver, hermanos, las que pudieron haber sido justificaciones para estos tres muchachos cuando ellos fueron presionados para negar su fe. Vamos a orar. Quiero invitarle a que oremos y que estemos abiertos, porque Dios no solo quiere hablarnos de algo que pasó en la historia bíblica, sino que Él quiere desafiarlo para que usted viva esas historias aquí en nuestro tiempo. Oremos. Señor, te damos las gracias en esta mañana una vez más por el privilegio de la vida. También, Señor, por la alegría de contar con el Maestro de Maestros, que es tu Espíritu Santo, para revelarnos tu verdad. No solamente enseñarnos la palabra, sino revelarnos la verdad práctica que quieres que vivamos a partir de ella. Permite que cada corazón esté sensible, esté abierto a la dirección, a la enseñanza y revelación del Espíritu. Pero también, Señor, que esté atento y sumiso a la orden, al mandamiento que seguramente vas a darnos. Permite, Señor, que esta iglesia se llene de hombres y de mujeres valientes, que mantengan su posición a pesar de las presiones, a pesar de la corriente, a pesar del mundo, y aún a pesar de algunos llamados cristianos, que seguramente también participan en esa presión. Ayúdanos, Señor, para ser un pueblo valiente que te represente con la dignidad que solo puede darnos la presencia de tu Espíritu. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a iniciar nuestra lección ahí en el capítulo 3. Es probable que usted ya conozca esta historia. ¿Quién nunca había leído o había escuchado esta historia de estos tres hombres que fueron llevados al horno de fuego? ¿Quién no la había escuchado antes? Bueno, ya todos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un resumen mucho más ágil. Usted recordará, hermano, que este rey, y hemos hablado de él, de Nabucodonosor, era en ese momento el gobernante más poderoso del mundo. El dominio que ellos tenían como pueblo babilónico sobre todo el mundo conocido, sobre las potencias que ya habían pasado, también era absoluto. Y entonces un buen día a este hombre se le ocurre exaltar su ego, ¿verdad? Y construye esta estatua para que todas las personas en todo su reino, es decir, todas las naciones estaban subyugadas, cuando percibieran el sonido de esta música tenían que postrarse ante la estatua de Nabucodonosor. Y desde el comienzo, hermanos, obviamente él estaba manifestando que él era como el Dios o el más importante, porque desde el principio dijo: y el que no lo haga, condena de muerte, el horno de fuego. Es ahí donde llegamos aquí a la primera parte, porque dice que cuando comenzaron a sonar la música, todos se postraban ante la estatua, menos 3 varones. Y quiero entender que Daniel o andaba fuera del país o algo, porque a él no entra en este momento, pero seguro estoy que él tampoco se postró. Pero llegó a oídos del rey que había 3 hombres en todo el reino que no se postraban ante la estatua. Los mismos hombres, recuerde usted, hermano, que al inicio, capítulo 1, fueron levantados junto con Daniel, porque fueron hallados muy superiores a los demás. 3 hombres que habían sido puestos en lugares estratégicos que ya el rey identificaba entre los que habían venido cautivos de Israel o de Judá. Eso, hermano, es algo que debemos tener presente, porque cuando sucede, cuando le llega a él la información de que ellos no se postran ante la estatua, ¿qué es lo que siente el rey? Vamos a ver esta primera parte, versículos del 13 al 15, ahí capítulo 3 de Daniel. Prestemos atención, leamos todos en voz alta, dice así la palabra. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo: Mesac y Abednego, a distancia fueron traídos como varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y le dijo: es verdad, Sadrach, Mesac y Abednego, que vosotros sabéis en Dios, y adoráis a este oro que me levantaron. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que oír el son de la bocina? Vamos a tratar de ponernos en el lugar de estos muchachos. Si llega una orden nacional, algo que usted tiene que hacer y que usted sabe
que Dios no aprueba. Definitivamente que lo estableció como un mandato. No te inclinarás ante ninguna imagen de nada de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra. Es un mandato de Dios, recibido directamente de Dios. Yo no sé cuál podría ser y que usted pudiera entenderlo, para que no piense en algún mandato que usted pudiera incluso ablandar o doblar para acomodarlo a usted, sino algo que fuera así bien determinante. Para ellos era bien determinante. No lo van a hacer, porque quien lo mandó era la autoridad suprema para sus vidas. No se pueden inclinar ante una imagen. Pero entonces viene el gobierno y dice que lo tiene que hacer. Es ley, ley de nuestra nación. Lo tiene que hacer. Y si no lo hace usted, pues va a ir a la silla eléctrica o a la horca, no sé a qué usted le tenga miedo, a la hoguera. ¿Lo haría usted? Yo quisiera que usted pensara, hermano, y se pusiera en un momento real de esta situación. ¿Cuántas justificaciones pudiéramos imaginar ahorita para no hacerlo sin fallarle a Dios? Perdón, para hacerlo sin fallarle a Dios, ¿verdad? Para inclinarse sin fallarle a Dios. Yo sé que no hay, pero yo quisiera que se pusiera en la práctica, en la realidad. ¿Qué justificaciones pudiéramos encontrar? Hermano. Pues mi familia, hoy tengo familia, necesitan de mí. Son justificaciones que pudiera uno poner delante de Dios. Señor, tú sabes que yo te amo y que soy fiel, pero si me matan, ¿qué va a pasar con mi familia? Entonces yo sé que tú entiendes. Me voy a inclinar, pero mi corazón sabes que está para ti nada más, ¿verdad? Yo creo que esa es una justificación. Temo. Pastor, digo, sin ser dramáticos, hoy lo hacemos en cosas más pequeñas. El trabajo, el negocio, no tanto ir a la horca o a la silla eléctrica. Hoy dejamos al Señor por cosas más pequeñas. Bueno, todavía no íbamos a llegar a ese punto porque quería primero que vieran algo así de vida o muerte. A ver, porque ahorita algunos valientes digan, no, yo hasta la muerte, ¿verdad? Pero hay un montón de disculpas que podemos poner. Dice Dios que ella no quiere sacrificios, Él quiere misericordia, así que no voy a hacer este sacrificio. Dios me ama y ya no estoy en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dios me comprende, la Biblia dice que Él estuvo aquí, fue tentado en todo y tiene misericordia de mí, así que Él va a entender. Y no es cobardía, es protección y seguridad. Hermano, yo sé que cada uno pudiéramos pensar en una disculpa, estoy casi seguro, y obviamente no los conozco, pero creo que muy poco, si es que alguno de nosotros daría su vida por fallar a un mandamiento de Dios. No estoy hablando de fallarle a Dios, porque a lo mejor eso suena, no, yo no le fallaría a Dios, pero por fallar a un mandamiento de Dios. Estoy casi seguro que ninguno de nosotros expondría su vida, preferiría fallarle y luego le pido perdón. Esto nos muestra obviamente, hermanos, el tamaño de nuestras convicciones, pero también nos muestra qué poco conocemos al Dios al que decimos servir, al que decimos que es lo máximo para nosotros. Porque aquí no participa Dios diciéndoles a ellos no lo hagan, o no participa diciéndoles háganlo, yo lo entiendo. Simplemente vemos a Dios en silencio y dejándolos a ellos enfrentar una disyuntiva de manera muy personal. Usted y yo ya sabemos lo que Dios va a hacer, pero ellos no saben. Lo único que saben es quién es Dios, su mandamiento y de dónde brota el mandamiento. ¿Por qué Él lo dijo? No es un Dios que nomás se le ocurrió poner mandamientos, tenían que ver con Él. Y entonces ellos se enfrentan primeramente, hermanos, la presión del gobernante, la presión de los colegas que trabajaban en la misma área que ellos, que fueron los que los acusaron. Seguramente también estaba la presión de su propio corazón, porque yo no sé si ellos estarían realmente con ganas de ya morirse o tenían sueños y planes, pero había una presión interna de su yo para autoprotegerse. Había presión por todos lados. ¿Pero qué decidieron hacer ellos? Mantenerse firmes. ¿En qué? En su relación con Dios, en su temor, en su sumisión a Dios. Eso era, hermano. Y creo que en la práctica nosotros nos desconectamos de lo que hacemos cuando le fallamos, y como decía nuestro hermano Temo, en cosas mucho más sencillas.
en violar mandamientos que Él nos dijo no lo hagas, y encontramos las justificaciones porque lo tomamos como pequeñez, pero nos olvidamos de lo que ese pecado provoca a la persona de nuestro Dios. Y quizá el problema de la falta de convicciones es porque no conocemos a Dios y lo que pensamos que conocemos como es misericordia puede pasarnos cualquier desobediencia. Y entonces es donde, en lugar de mantenernos firmes y mantener la posición de quiénes somos y a quién servimos, traicionamos. Yo no sé, hermanos, si usted pudiera vivir una situación como esta ahora mismo, pudiera mantener firme su convicción y su postura ante la presión de las personas. ¿Se acuerda aquel día con lo que le platiqué que me dijo, a mí me estuvieron presionando para que me tomara una cerveza y me los quité encima hasta que me la tomé? Claro, se los quitó encima porque dijeron, pues no es tan cristiano como parecía. No parecía, digo, no era, parecía nada más, ¿no? Pero él dijo, me quité el problema. ¿Cuántos problemas de presión podemos quitarnos si traicionamos a Dios? Porque ni siquiera es nuestras convicciones, hablamos de una persona, del Creador del universo, nuestro Dios, Señor, Redentor, a Él estamos traicionando. ¿Por qué? Porque le estamos dando la espalda. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, podemos juzgar a Pedro cuando lo negó 3 veces? Terrible lo que hizo Pedro. Él lo conocía bien. Él sabía que era el Hijo de Dios. Hasta se lo había dicho Jesús. Y en ese momento, por el miedo, mire, por eso estamos hablando de valor. Por el miedo ni se acordó. Porque estaba en juego su vida. Si usted, hermano, entiende, acepta y reconoce que no tenemos esta clase de valor, yo creo que es tiempo de que busquemos conocer mejor a nuestro Dios, porque el problema con la desobediencia está en el amor hacia el Señor. Jesús dijo, el que me ama, obedece mis mandamientos. El que me ama, obedece mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y entonces usted y yo nos damos esos permisos de desobedecer, pero seguimos pensando que amamos a Dios lo suficiente como para poder exponer nuestras vidas por Él. Y yo creo que algo que ahorita quiere Dios mostrarnos con esta lección, hermano, es que no es cierto. No lo amamos tanto, no lo conocemos lo suficiente y no tenemos ese tipo de valor, porque pronto lo traicionamos. Y no le damos a la traición el valor que tiene. Nos parece algo perdonable. O no sé qué piensa usted. ¿Qué opina? ¿Estoy diciendo algo que es común en todos nosotros? ¿O usted dice, no, yo sí soy de los de veras? Sí, hermano, bueno, hay muchos ejemplos, inclusive en la actualidad, a través de la historia de la actualidad, de hombres que están dando su vida por causa del Evangelio. ¿Sí? Cuando este hombre me dijo que si no le tenía temor a aquella escopeta, fíjese, hermano, que yo creo que dejamos, cuando suceden esas cosas y manifestamos pues nuestra fe en Dios, nos da la tranquilidad, porque no me dio temor, o sea, de ponerme miedo o de temblar, nada, hermano. Yo creo que el Espíritu de Dios pone esa tranquilidad cuando llega ese momento de prueba de valor. Y creo igual, hermano, que ante una situación tan drástica puede brotar en cualquiera de nosotros, incluso que pensemos que no, el valor. Pero ¿por qué no cuando me apuntan con la escopeta, sino cuando me señalan con el dedo? ¿Por qué ahí? ¿Por qué no estamos conscientes de la traición que estamos haciendo? Tal vez en algo muy drástico, debido a muerte, a lo mejor sí daríamos a algunos de nosotros la vida. Pero ¿por qué en las otras cosas no? Déjeme llevarle al caso de José. Nuevamente, tenía que pecar contra Dios. No era inclinarse a una imagen, era pecar contra Dios. Puede ser una mentira, puede ser la fornicación, puede ser el asesinato, no sé, el chisme o la crítica, que Dios dice no.
No, me ofende, mancha mi santidad, rompe nuestra relación. No, Él dice no, hay muchas cosas a las que nos dice no. Pero cuando nos enfrentamos al momento de hacerlo, nos olvidamos quién es Dios, lo que eso le hace a Dios, y lo traicionamos de manera sencilla. Y creo muchas veces, hasta de manera consciente, que es pecado, pero luego le pedimos perdón a Dios. Y creo nuevamente que se trata de nuestra falta de amor por Él. Y obviamente esto se hace un círculo, porque usted no puede amar a Dios al grado de ser valiente y defender su posición con respecto a Dios, porque no lo conoce. Y obviamente usted no lo conoce porque no pasa tiempo con Él. Y entonces ahí empieza ese círculo, porque se permiten un montón de cosas pensando es que Dios me ama y además tengo a Jesús como abogado, y incluso usamos la Biblia para justificar nuestra traición, y son traiciones cotidianas, continuas, que no nos duelen, no exponen nuestra vida y obviamente ni siquiera causan ni remordimiento siquiera en el corazón. Algo está pasando. Yo quisiera hacerle un primer desafío en este primer punto, hermano, porque usted necesita amar a Dios. Jesús dijo, mire, usted y yo sabemos que el Señor dio no solo los 10 mandamientos, dio un montón de leyes, ¿no? En el Antiguo Testamento. Un montón de leyes para mostrarle al hombre cómo debe vivir con respecto al plan de Dios. Todas las leyes tienen que ver con eso. Pero entonces cuando ya está Jesús caminando en la tierra, le preguntan, ¿cuáles son los 2 mandamientos más importantes? Y Él los resume todos en 2. Bueno, de hecho son 2 que tienen un tercero. ¿Sí sabe que hay un tercero ahí? Pues claro. El primero, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios. Pero no está ahí. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu pasión, es decir, con todo. Ese es el estilo de amor que nos manda. Luego dice, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo. Y ahí está el tercero. Amate a ti. Y ahí es donde nosotros tenemos que ponernos a pensar, hermanos, porque estos mandamientos que son los más importantes, los estamos pisoteando constantemente. Y a lo mejor usted no se da cuenta, pero si usted le falla a una responsabilidad que usted mismo tomó para hacer algo para Dios o por Dios, si usted aceptó un ministerio, usted aceptó un encargo de Dios para servirlo, y por alguna situación, la que sea, usted dice, hoy no, ¿qué mandamiento está violando? Vas a amar a Dios con todo y por sobre todas las cosas. Es que voy a trabajar hoy. Es que amanecí cansado, me desvelé anoche, así que hoy te fallo en eso. Y es donde mi mente me dice, no es fallarle, Dios te entiende, pero estoy dejando de amar a Dios por sobre todas las cosas. Amar al prójimo. Alguien viene y te hace daño y tú decides no lo vaya a perdonar. Incluso dices, Dios, aquí no tiene nada que ver con Dios, es entre tú y yo, pero estás violando un mandamiento de los más importantes. Vas a amar al prójimo. Y obviamente perdonarlo es la evidencia de que lo estás amando, pero se da cuenta cómo en los mandamientos más importantes es en los que más frecuentemente fallamos, traicionamos a Dios. ¿Y saben cuál es la razón, hermano? Y es que sacamos a Dios de esa situación. Que yo le falle en un ministerio no tiene que ver con Dios, es mi vida. Que yo no perdone a la persona no tiene que ver con Dios, esto es entre él y yo. Es que sacamos a Dios de nuestra vida cuando Él dice, yo soy tu vida, yo soy tu todo, yo estoy, tú estás en mí. Todo lo que te mueves, piensas, haces, todo está en mí. Así que todo afecta de alguna forma quién soy y lo que quiero para el mundo, y es donde nosotros no estamos entendiendo. ¿Cuáles presiones, hermanos, lo hacen caer a usted constantemente? A lo mejor usted dice, yo no, aunque me presionen, no tomo, no fumo, pero nomás le vienen con un chismecito y le sacan el chismoso que trae dentro, ¿no? ¿No es cierto? ¿Cuántas cosas deberíamos pensar cada uno de nosotros para saber si estamos realmente traicionando a Dios con la presión? Porque es una presión que a veces no se siente. A usted lo invitan a comer, ¿verdad? Lo invitan a la reunión de amigos, vamos a salir, y ya que están ahí empiezan a hablar mal de alguien. Y usted ni cuenta se da, y ya está hablando también allí. O está participando y oyendo y haciendo conjeturas en su mente. Hay una presión. ¿Cuántos
pueden mantenerse firmes, hermanos, y decir, a ver, permítanme un momento. No vamos a hablar mal de nadie, porque pecamos contra Dios. No se trata de que no, a ver, hay que traerlo, no, estamos pecando contra Dios, hay una conciencia, esto no es algo que Dios quiere, es algo que nos ha dicho que no, algo que nos ha prohibido hacer, pero no tenemos la valentía, hermanos, porque es que van a decir que soy el santurrón, es que van a decir que soy el aguafiestas, van a decir que estoy a favor de aquellos, no sé cuál es el pensamiento, hay una presión y no hay valor para levantarse y marcar una diferencia o marcar un alto para decir no. ¿Qué nos está pasando a los cristianos de hoy? Nos falta valor, pastor. No le tenemos la lealtad a Dios, porque la lealtad, hermanos, yo no sé si alguna vez usted ha salido fuera y luego oye que están hablando mal de México. Mire cuánta gente mexicana odia a Trump. ¿Por qué lo odian? Ni lo conocen. ¿Por qué lo odian? Porque manifiesta un rechazo hacia México y eso ya me hace a mí, ¿no? Yo creo que usted y yo tenemos que tener bien claro que de pronto nosotros como cristianos estamos traicionando al Señor y no sentimos ni lo que sentimos por México o por nuestro equipo de fútbol. Hablo de Cruz Azul y yo empiezo a sentir, pero pueden pecar contra Dios y yo así como sin nada. ¿Qué pasa con nosotros? Perdió el Cruz Azul. ¿Por qué me dice así? Nuestra lealtad no está hacia el Señor. Nuestro celo correcto, no está por Dios. Qué curioso. Y somos el pueblo de Dios. Hermano, Fulgencio. También falta esa relación con Dios íntima, de diario, porque cuando uno se aleja de su palabra, Supe porque ya no lo vi, me dijo, ya salió afuera a fumarse un cigarro. Pero hermanos, debo confesar que yo sentía pena, porque yo no soy de esas personas extrovertidas, pero yo sentía pena no por lo que le iba a decir, sino por el enfrentamiento, pero yo no podía estar tranquilo. Yo veía a mi mamá que estaba así como inquieta, y ella tampoco se atrevió, y dije yo no puedo. Yo tuve que tomar valor, vencer mi timidez, mi vergüenza, para hablar con una persona que ni yo era la primera vez que lo conocía, y decirle algo que según yo debía haberle dicho a mi hermano. Pero yo puedo decir, es que había algo a mí aquí adentro que no me permitía tolerarlo. Así es. Y a lo mejor podía haber dicho, ¿sabe qué? Pues yo me voy, si no le dicen algo yo me voy, y así yo no lo evito. Pero Dios seguía siendo ofendido en el hogar de alguien que eran siervos de Dios, temerosos de Dios, donde se alababa a Dios, y como que no queda, no coincide, y es donde usted haría algo así. Yo mi pregunta es, ¿por qué como tenían ahí su cenicero o dónde ponían las cenizas? No, es que estábamos en la parte de afuera en un patio y no la tiraba así en el piso, muy cínico. Porque hay muchas casas de cristianos que tienen ceniceros. Yo lo he visto. Desde ahí es donde no tenemos esta conexión. O guardan sus botellitas en una de esas que vienen para adorno, para adornar y las tienen ahí, ¿no? ¿Se acuerdan cuál es el asunto de la lección? Esté dispuesto y listo para representar a Dios. Yo represento a Dios. A lo mejor digo, no soy yo, son ellos. Pero yo estoy representándolo. Entonces aquí está Dios. Y yo debo asumir el papel de pedir que respeten a quien yo represento. Soy el embajador del Señor. Y la gente debería saber. Jesús y luego la hermana Mara. Bueno, pues como sabemos el tema, representar a Dios y más a Daniel y sus amigos, yo creo que ellos pudieron mantenerse firmes porque estuvieron viviendo en el Espíritu. Muchas de las veces nosotros, para representar a Dios, es importante andar en el Espíritu, tener esa relación con Dios que nos va a ayudar a representar a Dios donde quiera que estemos, porque cuando se presenta la ocasión, si nosotros andamos en la carne, pues va a ser muy difícil representar a Dios. ¿Y qué es lo que podemos ver hoy en día? Pues como cristianos nos animamos a tratar de hacer lo correcto unos a otros, pero yo creo que pues vamos a seguir teniendo situaciones así, si como pueblo de Dios seguimos viviendo en la carne, y es importante tener esa relación con el Espíritu de Dios para poder representar a Dios donde quiera que estemos como iglesia y como cristianos. Claro, y para experimentar ese fuego interior de no puedes quedarte sentado, ocupamos esa vida de andar en el Espíritu, esa vida de relación con Dios. Porque si no, usted puede ver a la gente decir groserías, fumar y todo, y usted no siente nada. Usted puede ir donde están celebrando
puede ir a una fiesta de Halloween y hasta divertirse. ¿Por qué? Porque no hay esa convicción de quién soy y a quién represento, quién está aquí conmigo y a quién están ofendiendo. Obviamente esto no lo siente ni lo piensa porque no tiene esa vida en el Espíritu, esa relación continua con Dios. No lo conocemos. Mire, esto nos lleva a algo bien interesante. Es la parte que incluso más me llamó la atención en la historia. Leemos del 16 al 18, hermano. Dice así: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Mire, conectando con lo que vimos hace un momento, yo hacía hincapié en esto. Nabucodonosor, ya sabían quién eran ellos, sabían que eran siervos del Dios Altísimo. Mire, lo que esto provoca, yo no sé, el estilo de vida de esos tres hombres, hermanos, ya había impactado a Nabucodonosor, porque ¿a quién un rey como Nabucodonosor le da una segunda oportunidad? Yo le aseguro que si alguno no se hubiera postrado, hubiera dicho sin preocuparse: láncelo al horno, es la ley. Pero él los manda a traer. Sí, está muy enojado porque lo están desobedeciendo, pero luego los desafía a una segunda oportunidad. O sea que había algo de estimación. ¿Por quiénes eran? Eran cristianos de buen testimonio, que estaban influyendo para bien ahí en la sociedad que él gobernaba. Sí había algo bueno en ellos, así que yo quiero darles una segunda oportunidad. Ya los trajo, ahora vamos a hacerlo, y aquí se inclinan. ¿Cómo la ven? Y entonces vienen las palabras de estos muchachos. Yo creo que vale la pena que veamos algunas cosas que, tal vez si ustedes tuvieron la lección, se menciona ahí, porque hay algunas cosas que deberían caracterizarnos cuando nosotros estamos siendo presionados. Ellos permanecieron tranquilos, ¿sí o no? Sí. Ellos estaban comprometidos con quien creían. Ellos hicieron una confesión pública. Ellos fueron valientes y ellos resistieron la presión. ¿Cuántos de nosotros actuamos porque a lo mejor ustedes, esos cristianos que se enoja, le tumba el cigarro y lo agarra de aquí y lo saca para afuera? Y aquí no fuimos porque aquí somos cristianos. Porque esa es otra situación. Vean toda la actitud de estos hombres ante la segunda oportunidad. Y entonces, ¿por qué puse aquí, aunque las cosas no terminen bien? Ellos, hermanos, hasta ese momento no estaban seguros de que Dios los iba a librar de la muerte. No estaban seguros. Hay algo de lo que sí estaban seguros. Dios está con nosotros y a Él no le agrada esto. Eso era su única seguridad. Así que viene este desafío y ellos se lo dicen al rey. Ellos abrieron su boca y declararon su fe. El Dios a quien servimos puede librarnos. Puede. Y si no, porque a lo mejor su voluntad es que yo voy a irme al horno y a morirme ahí. Y si no, no vamos a desobedecerlo. Así. Y obviamente, hermano, a lo mejor podemos leer y nos imaginamos a estos tres hablando así como enojados, pero yo creo que no. Yo creo que estaban respetando la autoridad del rey. Y lo dijeron, por eso dijeron, ni vamos a justificarlo, ni vamos a explicarte, no vamos a hablar sobre el asunto. Simplemente no lo vamos a hacer. Nada más. No lo vamos a hacer. Hermano, ¿qué tal si ellos hubieran muerto? Lo que nos habla de ellos es que aunque no hubieran terminado las cosas bien, ellos se hubieran mantenido firmes. Aunque Dios los hubiera dejado morirse. Usted leyó el caso de Juan el Bautista. Yo me imagino a Juan el Bautista en la cárcel y algunos miembros de Manuel: vamos a visitar al hermano Juan. Hermano, estamos orando por ti. Dios te va a sacar de aquí, no te preocupes. ¿No es lo que hacemos siempre? Sí. Y al ratito apresan a Jacobo y a Pedro también, y ahí vamos todos. Estamos orando por ti, Dios está contigo, no va a pasar nada. Y matan a Jacobo. Y uno se queda: ¿qué pasó? Es que Dios nunca dijo que no vamos a pasar por momentos difíciles o que no vamos a dar nuestra vida por Él. Lo que Él sí dijo es: yo estoy con ustedes. Y es lo que ellos afirmaban.
aunque no nos libre de la muerte, nosotros no lo vamos a traicionar. Lo que fíjense, lo que sí dijeron, nos va a librar de tus manos, y obviamente si se hubieran muerto, ya se nos hubiera librado de las manos. Y finalmente Dios hizo el milagro de librarnos de la muerte. Pero a mí me llama la atención que aunque no hubiera terminado tan bonito esta historia, ellos no iban a traicionar a Dios, se iban a mantener firmes. Porque nosotros, hermanos, de pronto nos mantenemos firmes, ¿verdad? El jefe nos quiere obligar a hacer algo que no debemos. Les compartía cuando mi jefe me dijo, si tú no vas a poder mentir por mí, entonces tú no eres el indicado para este trabajo. Y yo dije, ay, mi trabajo es con que mantengo a mi familia. Pues, ni modo, Señor, voy a decirle que otra mentirilla, pero pues tú entiendes. Yo le dije, pues lo siento, entonces no puedo tener este trabajo. Y entonces no me corrió. Pero qué tal si me hubiera corrido, oye Señor, si lo hice por ti, luego tú dejas que me corran, yo no te vuelvo a defender, ¿no? Como si fuera cosa de Él. Es cosa de lo que hay aquí, mi convicción con respecto a Él. Es importante que usted analice su propia vida, porque si alguna vez la presión que usted resiste lo lleva a sufrir más o a pasar por el valle de la sombra de la muerte o por el fuego y por el agua, usted no puede renunciar, reclamarle o juzgar a Dios porque se lo permitió, porque esto tiene que ver con lo que usted cree de Él, no con lo que Él va a hacer con usted. ¿O es así? Yo voy a ser fiel si tú me conservas el trabajo. Yo voy a ser fiel si tú me das lo que necesito. Y si dice Dios, no, no te lo voy a dar, ¿qué haríamos? Ellos, hermanos, se mantuvieron firmes aún a pesar de que las cosas no hubieran terminado bien. Hermana, ya saben que no le di la palabra, discúlpeme. Bueno, es relacionado con lo que estamos viendo ahorita. Yo tuve una experiencia en mi trabajo en donde la mamá del bebé que yo cuidaba tuvo que salir de viaje y nos fuimos a casa de la mamá de ella. Entonces una mañana yo estaba leyendo mi devocional y al pasar ella lo vio y me lo dijo. Más tarde, Si habla más fuerte, hermana, no le oímos. ¿Quiere ponerse aquí, hermano, para que escuchen mejor? Más tarde, después de que ella vio que estaba, yo con mi devocional, en ese momento no dijo nada, pero ya más tarde, cuando ya fui a agarrar al bebé y a darle de comer, fue y me enseñó el devocional y me dice, ¿de quién es esto? Le dije, mío. Ah, ¿tú lees estas cosas? Le dije, sí. Y así quedó. Al rato me dice, vamos a comprar la comida. No, vamos a comprar la comida. Ah, está bien. Y me fui con ella, cosa que pues nunca me lo decía. Y me fui con ella. Y ya en el carro me dice, mientras vamos de aquí al lugar donde vamos a comprarla, vamos rezando el rosario. Y le dije, ay, discúlpeme, es que yo no rezo el rosario. ¿No rezas el rosario? No, le dije, yo no rezo el rosario. Pues que no eres católica. Le dije, sí. No soy cristiana. ¿Y desde cuándo es? Le dije, pues ya tengo, recuerdo, como 20 años ya, de cristiana. Y me dice, pues ya mucho tiempo. Pero tú naciste en un hogar católico, ¿verdad? Sí. Pues es que esas son tus raíces, ¿por qué lo dejaste? Por eso. Y a mí me empezó a decir esto toda una letanía. Pues total que yo me dice, por este tiempo que tuviste a mi bebé y la yo entendí que ella, la mamá ya me había puesto hermano. Pero para entonces ella me dijo que ella era del Opus Dei y que eso no era permitido en su casa, que algún renegado estuviera en ella. Eso no lo permitimos nosotros. Y menos cuando ya no quieren regresar a sus orígenes. La corrida. Me despidieron. Entonces ya la señora con lágrimas en los ojos, yo lo entendí. Y me dijo, te voy a dar las gracias por haber estado aquí conmigo, por haber cuidado a mi bebé. Yo estoy muy contenta, pero no quiero. Son cosas de mi Señor. Pues así es, hermano. A las 3 semanas, hermano, yo le di las gracias y todo eso, llegamos a la casa, con mis cosas, y me fui. A las 3 semanas, su sobrina de la señora me dio trabajo.
terminar mal por defender o sostener mi fe, ¿aún así lo voy a seguir haciendo? ¿O solo lo hago para ganarme el beneficio de las bendiciones de Dios? Yo creo que usted necesita evaluar y analizar esa parte de su vida, porque el Señor quiere ser conocido por usted. Y mire, llegamos al último punto. Vamos hasta los versículos 26 al 28. Por favor. Lea conmigo. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Fíjese, hermano, cuál es el propósito. Yo decía hace rato, es que no se trata de nosotros, se trata de Dios. Todo esto tiene un propósito, que Dios sea glorificado. Cuando usted y yo nos mantenemos firmes, dejamos que Dios se refleje a través de nosotros, y la gente al menos tiene un chispazo de quién es nuestro Señor. No solamente en este caso, usted ya sabe la historia de Daniel en el foso de los leones, pasó exactamente lo mismo, ¿se acuerdan? Sí. Cuando ya Dios lo rescató, aquel, era Ciro me parece, Darío, dijo y mandó un edicto también: el Dios que oía la oración y libraba de los leones era el verdadero. Y eso es lo que Dios quiere, hermano, que nuestra actitud valiente no es que usted pase por aventuras o que usted se gane el favor de Dios para las cosas más bonitas. Lo que Dios quiere es que la gente lo conozca a Él. Ellos tenían esta conciencia y estaban atrapados, esclavos, trabajando para un rey opresor, pero ellos no traicionaban a Dios porque sabían que había todavía un plan de Dios por desarrollarse, y esa gente tenía que conocerlo. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo: van a ser bendecidas todas las familias de la tierra a través de ti, porque estamos aquí, hermanos, para que todo el mundo conozca al Señor. Cada situación que enfrentamos busca que Dios sea conocido. Aquel diácono que les platico, obviamente, dejó ver a un Dios con D minúscula, un Dios que no es digno de ser obedecido, un Dios que no es digno de ser presentado, un Dios que no es digno de que se le sea uno fiel a Él. Y por eso se quitó a la gente de encima. Pero cuando nosotros somos fieles, aun cuando pudiéramos terminar mal, la gente reconoce quién es el Dios, porque ven a Dios en nuestra actitud. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Acerca, hermano, de que Dios tiene un propósito. Aquí están los versículos siguientes, 29 y 30. ¿Cuál es el propósito? Ahí dice: por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en Gladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Entonces fíjense, en todo el reino ya estaba prohibido blasfemar contra Dios. No se hicieron cristianos, pero comenzaron a conocer a Dios. ¿Por qué? Porque hubo 3 valientes que se mantuvieron firmes a pesar de la presión, a pesar de que podían haber terminado mal, y finalmente Dios se manifestó. Hermano, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Es por eso que debemos ser valientes, es por eso que debemos estar firmes y no traicionar a nuestro Dios. No se trata de no traicionar la palabra, es al Dios de la palabra. No se trata de no traicionar nuestra fe, es al Dios en el que descansa nuestra fe, es Dios del que hablamos. Hermano, usted y yo podemos influir en nuestro mundo, siendo cristianos valientes que mantienen su posición. Soy un hijo de Dios y no participo de esas cosas. Y que lo haga como estos jóvenes, con respeto, con actitud, con reverencia, incluso a quien la merezca, pero que usted no pueda o que no traicione al Dios que compró su vida con la sangre de su Hijo. Hermano, México y el mundo necesita ver cristianos así.
cristianos de veras, cristianos que amen a Dios y lo tengan en alta estima como lo más importante, y nunca lo voy a traicionar, pase lo que pase, aún si se trata de una situación uno a uno. Gracias a Dios que aquí hubo mucha gente testiga. Dice ahí que todos los gobernadores y sátrapas vinieron a verlos. Y hermanos, ahí Dios se manifestó. Pues, ¿quién puede salvar a gente de un horno ardiendo? Solo el único Dios verdadero. ¿Quién puede sacar a alguien del pozo de los leones sin que se haya muerto? Solo el Dios verdadero. Ese es nuestro Dios. Es su Dios. Si no lo ha conocido así, hermano, tal vez por eso fácilmente lo traiciona. Sea valiente, Lupita. Alex, yo pienso que aquí tanto Nabucodonosor y todos los habitantes de Babilonia conocían ya antes a Jehová y también le temían en cierta forma, porque Nabucodonosor, como dijiste al principio, se pensó en hacer cumplir el decreto que él había dado ya a su pueblo, porque los llamó y les dio una segunda oportunidad, porque él ya sabía ahora sí que quién era Dios y que como Dios y que Dios estaba con ellos. Ella lo sabía por sucesos anteriores en la interpretación de los sueños y su forma de conducir. Bueno, ahí considero, no al principio, sino no hubiera decidido Jerusalén y el templo. Ahí no considero que no tuviera temor. Fue después, con Daniel y ellos, cuando empezó a tener conocimiento. Cuando conoció a la gente de Dios, empezó a conocer a Dios. Fíjense, y ese sigue siendo el plan de Dios, hermano. El Dios nuestro, el verdadero, el poderoso, el que salva, el que restaura. No lo conoce mucha gente religiosa. Aún gente de nuestras iglesias no conoce a nuestro Dios. ¿Y cómo lo van a conocer? A través de usted y de mí. Cuando nos mantengamos firmes, porque a veces las presiones son de la misma gente de nuestra iglesia. Y ahí es donde podemos demostrar quién es el Dios en quien creemos y por el que perdemos amigos, por el que perdemos novio o novia, por el que perdemos trabajo, por el que perdemos hasta la vida. Ese es nuestro Dios. Y vale la pena darlo o perderlo todo por Él. Hermano, ¿puedo decir la frase? Perdón, la hermana levantó su mano. Fíjese, pastor, que yo conozco una chica que está en Siria, en una ciudad que se llama Alepo. Ella menciona que allá persiguen los persiguen. Entonces, si en ese momento renuncian, niegan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, si lo niegan, les salva la vida. Si no lo niegan, los matan, y que los matan así. A unos los echan en agujeros vivos, otros los hacen pedacitos. Sí, sigue pasando. Nunca ha dejado de pasar eso desde que ella está de misionera allá y ella ha presenciado esas cosas. Es una realidad. Pero sí hay quien pero sí hay quien se sostiene, dice ella. No, sí hay. Sí hay. Y yo soy uno de ellos, no sé usted. Dice que Yo sí sí me hay sostengo. muchos que se sostienen y los han matado niños pequeños, han metido al agujero. Y gloria a Dios por ello. Eso nos sigue manifestando que es el mismo Dios de la época de Daniel. Los meten niños al agujero. Dice que tu cristianismo sea tan inconfundible y tu andar tan sincero que todo aquel que te vea no tenga duda de quién es tu dueño y quién es tu Señor. Sí, se lo mandó. Que eso sea lo que nos represente, hermanos, y nos permita manifestar al que representamos. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque tal vez en este día debemos reconocer con vergüenza que somos traidores a nuestra fe, a nuestra relación contigo, traidores a ti, a tu persona. Si es así, Señor, permítenos tener una nueva oportunidad de conocerte, de amarte y de serte leales. Y permite, mi Dios, que cada uno de nosotros, si somos verdaderamente cristianos, podamos pensar que la gente, tal vez la única ocasión en la que pueda conocer a nuestro Dios es cuando lo vean en nuestra fe, para que así seamos más valientes, más decididos, más atrevidos, para dar testimonio y presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón.
razón de nuestra esperanza.